En Horizonte del Tiempo abrimos una trilogía única, 3 relatos que revelan el rostro oculto de lo femenino en los orígenes de la fe. 3 figuras borradas o distorsionadas por la historia oficial, pero cuyo eco aún resuena en los textos prohibidos y en las leyendas olvidadas. María Magdalena, la discípula silenciada. Sofía, la sabiduría divina. Y Lilith, la rebelde condenada. 3 nombres, 3 misterios, una misma verdad oculta que desafía siglos de silencio. Bienvenidos y así empezamos. Las arenas del tiempo han cubierto con un velo de misterio la vida de una mujer cuyo nombre aún hoy despierta debate, devoción y controversia, María Magdalena. Su figura se alza en los evangelios canónicos como una simple testigo, una mujer que lloró a los pies de la cruz. Sin embargo, tras los textos oficiales se esconde una historia mucho más profunda, quizá peligrosa para la estructura que siglos después se consolidaría como iglesia. ¿Fue realmente una pecadora arrepentida? ¿O acaso la discípula más cercana a Jesús, guardiana de secretos que debían permanecer ocultos? Nacida en la región de Magdala, a orillas del mar de Galilea, la tradición la presenta como una mujer atormentada, poseída por 7 demonios, liberada por el poder de Cristo. Pero los evangelios apócrifos pintan un retrato muy distinto. María Magdalena no era una simple penitente, sino una mujer instruida, con acceso a un conocimiento espiritual que solo algunos discípulos compartían. Allí, su voz se escucha con fuerza, discutiendo con Pedro, revelando visiones, defendiendo enseñanzas que los otros hombres no podían comprender. Los textos canónicos, cuidadosamente seleccionados en los primeros concilios, apenas nos permiten ver destellos de su papel real. La encontramos al pie de la cruz cuando todos los demás discípulos habían huido. Es ella quien corre al sepulcro vacío y, según el Evangelio de Juan, es la primera en ver a Jesús resucitado. Pero esta revelación, que debió haberla convertido en pilar central de la fe, fue diluida con el tiempo, hasta transformarla en un símbolo de arrepentimiento más que en un testigo de poder, porque se borró su verdadera figura. Los evangelios apócrifos, especialmente llamado Evangelio de María, nos dan pistas. Allí, se narra cómo los discípulos, confusos tras la partida del Maestro, escuchan de labios de María revelaciones que ella recibió directamente de Jesús en visiones secretas. Pedro, incómodo, duda de su autoridad, cuestiona: ¿acaso el Maestro ha hablado en secreto a una mujer y no a nosotros? La tensión era clara. El liderazgo espiritual de una mujer amenazaba el orden patriarcal que comenzaba a imponerse. Con el paso de los siglos, la figura de Magdalena se fue reconfigurando. Padres de la Iglesia como Gregorio Magno la confundieron deliberadamente con otras mujeres del Nuevo Testamento: la pecadora que unge los pies de Jesús, María de Betania, y la adúltera perdonada. Así nació la imagen de la prostituta arrepentida, una construcción que durante más de 1000 años opacó la posibilidad de verla como líder, maestra y discípula predilecta. Y, sin embargo, su sombra no desapareció. Cada vez que se menciona su nombre en los evangelios, emerge un eco incómodo. ¿Qué papel jugó realmente? ¿Fue silenciada para evitar que el cristianismo naciente tuviera un rostro femenino? ¿O acaso se quiso esconder un vínculo más profundo entre ella y Jesús, un lazo que ponía en peligro los cimientos mismos de la doctrina? La historia apenas comienza. María Magdalena, la mujer olvidada, nos invita a mirar más allá de lo escrito, a descubrir lo que fue ocultado deliberadamente. El eco de su nombre resuena en los márgenes de los textos oficiales, pero donde realmente emerge la voz de María Magdalena es en los escritos que fueron ocultados, condenados y tildados de heréticos, los evangelios apócrifos. En ellos, lejos de ser una pecadora arrepentida, aparece como una maestra de revelaciones, una mujer a la que Jesús habría confiado enseñanzas secretas que no compartió con los demás discípulos. El Evangelio de María, descubierto en un códice en el siglo XIX, nos muestra un escenario sorprendente. Tras la partida de Jesús, los discípulos, confundidos y temerosos, buscan consuelo. Es entonces cuando María toma la palabra. Ella relata visiones que el Maestro le habría confiado en privado. Mensajes sobre el alma, su viaje tras la muerte y la necesidad de liberar al espíritu de las cadenas del mundo material. Su voz calma a los discípulos.
pero despierta la ira de Pedro, quien no soporta la idea de que una mujer ocupe un lugar superior en la enseñanza. ¿Cómo es posible que el Maestro haya hablado contigo en secreto y no con nosotros?, cuestiona Pedro. La tensión revela el conflicto interno que atravesó la comunidad cristiana primitiva. ¿Quién tenía la verdadera autoridad? Pedro, símbolo de la jerarquía y del poder eclesiástico, o María, guardiana de un conocimiento íntimo y espiritual. Otros textos gnósticos, como Evangelio de Felipe, la sitúan aún más cerca de Jesús. Allí, María es llamada su compañera, koinonos en griego, un término que puede significar tanto amiga cercana como pareja íntima. Se menciona incluso que Jesús la amaba más que a los otros discípulos, despertando celos y rivalidades. Este detalle ha dado pie a debates interminables. ¿Fue María Magdalena la esposa de Jesús? ¿Una compañera espiritual en un vínculo más allá del cuerpo? ¿O simplemente la discípula más amada? Lo cierto es que estos textos fueron perseguidos, ocultados y en muchos casos destruidos. El cristianismo que triunfó necesitaba orden, una estructura clara, masculina, vertical. Dar poder a una mujer en los orígenes hubiese significado reconocer una espiritualidad que rompía con los moldes del patriarcado. Así, los Evangelios de María, Felipe y otros escritos gnósticos fueron relegados al olvido, condenados como herejía. Pero la memoria nunca desapareció por completo. En las catacumbas, en los escritos prohibidos, en las leyendas que circulaban en secreto, la figura de Magdalena sobrevivió como un susurro incómodo, como un fuego que se negaba a apagarse. Cada hallazgo arqueológico, cada pergamino encontrado siglos después en Egipto o Siria, vuelve a poner en duda la historia oficial. Y si detrás de todo lo que conocemos existiera una verdad más profunda, cuidadosamente borrada, y si la primera líder cristiana no fue Pedro, sino una mujer cuya voz fue silenciada para siempre, si los evangelios apócrifos levantan sospechas, las leyendas medievales y los textos gnósticos sugieren aún más un lazo especial, tal vez íntimo, entre Jesús y María Magdalena. Durante siglos, esta idea ha sido considerada escandalosa, una amenaza al dogma que sostiene la pureza absoluta del Mesías. Sin embargo, la insistencia de las fuentes en resaltar su cercanía no puede ser ignorada. El Evangelio de Felipe es uno de los textos más polémicos. Allí se insinúa que Jesús la amaba más que a todos los discípulos y que la besaba con frecuencia. Aunque el manuscrito está fragmentado, los académicos coinciden en que este pasaje refleja un vínculo de profunda confianza. No necesariamente un matrimonio en el sentido moderno, pero sí una unión espiritual que trascendía las jerarquías. Los celos de Pedro, mencionados una y otra vez en estos escritos, muestran que el liderazgo de Magdalena no era un mito inventado siglos después, sino una realidad que incomodaba a los hombres de su tiempo. Ella no solo estaba presente en momentos clave, sino que recibía revelaciones directas que Jesús mismo habría reservado para su entendimiento. En la Edad Media, la figura de Magdalena cobró nuevas dimensiones. En Francia surgió la tradición de que, tras la crucifixión, huyó hacia Marsella y allí predicó el Evangelio, convirtiéndose en una santa venerada por siglos. Otras leyendas más atrevidas, difundidas en manuscritos ocultos y en tradiciones esotéricas, aseguraban que Magdalena llevó consigo algo más que palabras, la descendencia de Jesús. Este mito, inmortalizado en tiempos modernos por novelas y teorías conspirativas, plantea una posibilidad que cambiaría por completo la historia del cristianismo. ¿Fue María Magdalena la madre de un linaje secreto, protegido en silencio a lo largo de los siglos? Aunque la Iglesia rechazó con fuerza estas versiones, no pudo borrar la fascinación que despertaba. Pintores, escultores y escritores de todas las épocas la retrataron con un halo de misterio, como penitente en soledad, como santa redimida, pero también como depositaria de secretos inconfesables. Cada obra de arte parecía contener una doble verdad: la oficial, de la pecadora perdonada, y la oculta, de la mujer poderosa y cercana al Maestro. Lo cierto es que, al analizar los textos y las leyendas, la figura de Magdalena se convierte en un espejo incómodo. Si Jesús confió en ella, si fue la primera testigo de la resurrección, si recibió enseñanzas reservadas, ¿qué nos dice eso del verdadero papel de la mujer en el cristianismo primitivo?
Quizá la respuesta nunca llegue de manera clara, pero lo que sí queda en evidencia es que su nombre se levanta como un enigma, un misterio que atraviesa los siglos. Discípula, compañera, esposa, apóstol, cada versión revela más de lo que la historia oficial se atreve a reconocer. Y es que en torno a Magdalena, lo visible y lo oculto se mezclan en un mismo velo. Un velo que, al ser levantado, podría cambiar nuestra manera de entender los orígenes de la fe. El eco de María Magdalena no se apagó con los siglos. Al contrario, su figura fue transformándose, envuelta en velos de silencio, mitos y contradicciones. La Iglesia, con el tiempo, la convirtió en símbolo de penitencia y arrepentimiento, borrando cualquier rastro de su autoridad espiritual. Sin embargo, la tradición popular, el arte y la literatura nunca dejaron de sentir que tras esa máscara se escondía algo más profundo. En el siglo XX, el hallazgo de los manuscritos de Nag Hammadi en Egipto reabrió la herida. Allí, enterrados durante más de 1000 años, aparecieron textos que devolvían la voz a los gnósticos, con ellos a María Magdalena. En esos pergaminos, su figura resurge como maestra y testigo de secretos divinos, capaz de comprender lo que otros discípulos no entendían. Ya no era la pecadora arrepentida, sino la apóstol de los apóstoles, aquella que recibió la revelación más grande, la victoria sobre la muerte. El choque entre estas versiones es inevitable, porque los concilios que formaron la Biblia silenciaron estos textos, que temían que saliera a la luz. El poder espiritual de una mujer en los orígenes del cristianismo era una amenaza a una institución que pronto sería gobernada por hombres, jerarquías y reglas. Al borrarla, no solo se eliminaba una voz femenina, se apagaba también una tradición de sabiduría que podía haber cambiado el curso de la historia. En la Edad Media, algunos grupos heréticos como los cátaros, perseguidos y exterminados por la Iglesia, reivindicaban la figura de Magdalena como portadora de un conocimiento secreto. Para ellos, ella representaba la unión entre lo humano y lo divino, un puente oculto hacia la verdadera luz. Curiosamente, fueron estos mismos pueblos los que alimentaron leyendas sobre un linaje sagrado descendiente de Jesús y María Magdalena, protegido en secreto en tierras europeas. Hoy, siglos después, su nombre vuelve a despertar interés. Historiadores, teólogos, arqueólogos y buscadores de misterios se preguntan si todo lo que conocemos es apenas una sombra de la verdad. ¿Qué enseñanzas quedaron fuera de los evangelios? ¿Cuál fue la verdadera relación entre Jesús y María Magdalena? ¿Y por qué, aún en nuestra época, su nombre sigue incomodando a los guardianes de la fe oficial? Su historia nos obliga a cuestionar lo que se nos ha transmitido como verdad absoluta. Tal vez Magdalena no fue una pecadora arrepentida, sino la discípula más cercana al Maestro, la primera en comprender el mensaje y quizá la líder que nunca se permitió ser. Tal vez su voz, apagada durante siglos, regrese ahora para recordarnos que la historia siempre tiene más de una cara, más de una verdad. Al final, el misterio persiste. ¿Fue María Magdalena la primera apóstol, la compañera secreta de Jesús o la madre de un legado que se ha ocultado a propósito? Nadie puede responderlo con certeza. Lo que sí es seguro es que, mientras su nombre siga pronunciándose, mientras su memoria siga inquietando, la pregunta nunca morirá. Y quizás, en esa pregunta sin respuesta, se esconde el mayor secreto de todos. Así cerramos el misterio de María Magdalena, la mujer silenciada pero imposible de olvidar. Si esta historia te intrigó, no olvides dejar tu comentario, suscribirte y compartir este video. En nuestro próximo episodio exploraremos la figura de Sofía, la sabiduría divina, una presencia femenina borrada de los textos oficiales pero esencial en los orígenes del cristianismo. ¿Qué secretos guarda su nombre? Descúbrelo en el horizonte del tiempo.